Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar el cuento. Recordemos, aquí observamos unas imágenes. ¿Han leído o escuchado uno de estos cuentos? Por ejemplo, el de los tres cerditos, el de Caperucita Roja. Si su respuesta es sí, recordamos cómo inició ese cuento, desarrolló algún problema, si lo resolvieron. Pues todo eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El concepto, sus partes, sus elementos, características y los tipos de cuentos que existen. ¿Por qué? Porque no solo existen cuentos maravillosos o fantásticos, existen otro tipo de cuentos que los vamos a estudiar a continuación. La palabra cuento proviene del término latino computus, que significa cuenta. El cuento es un subgénero narrativo que expone sucesos imaginarios de forma oral o escrita. Recordemos que dentro del género narrativo encontramos la leyenda, la fábula y uno de ellos es el cuento, entre otros. Por lo general, el cuento presenta un número reducido de personajes y en cuanto a su origen no existe una fecha exacta que lo refiera, ya que en los siglos XIV y XV se utilizaba tanto el cuento como el apólogo para referirse a un mismo texto. A continuación vamos a estudiar los elementos del cuento. Como número 1, el tema, que es el motivo central de la obra. El ambiente físico se refiere a las condiciones en las que se desarrollan los hechos en la obra. Existe el ambiente espacial que se refiere al lugar y el ambiente temporal que se refiere a la época histórica en la que transcurren los acontecimientos. Es decir, que en el ambiente físico identificamos dos elementos. El ambiente espacial, que se refiere al lugar, y el ambiente temporal a la época. Puede ser una historia en época pasada, hace 10 años o hace 2 años o en la actualidad. Ese es el ambiente temporal. Y el espacial, si es en un bosque, si es en un estadio, si es en la ciudad. Los personajes son los seres que realizan la acción desarrolladas en el cuento. Los hay principales y secundarios. El ambiente psicológico corresponde a la atmósfera o clima emocional en la que se desarrollan los hechos. En el ambiente psicológico no estudiamos el lugar ni la época. Estudiamos el clima emocional, si es un ambiente familiar, si es un ambiente de enemistad, a eso se refiere. Y la acción se concentra en la lucha del héroe al enfrentarse a la situación problemática de la obra. Es decir, las acciones que realiza ese personaje principal o secundario. También en la acción se distinguen 3 etapas, que es aquí donde entramos a la estructura. El inicio, el desarrollo y el desenlace. Esta estructura también la conocemos como las partes del cuento. El inicio es cuando se realiza una presentación de los elementos necesarios que comprende la obra. En el inicio se explica quiénes son los personajes, cuándo y dónde sucede la acción y se plantea la situación problemática. En el desarrollo, que es lo mismo que el nudo, consiste en la exposición de las circunstancias que rodean el problema. Durante el nudo es el momento de más tensión, corresponde el conflicto. En este momento, recordemos, en el inicio se presentan los personajes, en el nudo es cuando se presenta un conflicto. Y el desenlace es la parte final donde se resuelve el conflicto. En este momento concluye la intriga que conforma el argumento del cuento. Entonces recordemos su estructura: inicio, nudo y desenlace. En todos los cuentos encontramos ciertas características que son brevedad, temporalidad, unidad, intensidad y originalidad.
Pero ¿a qué se refiere o cómo podemos identificar estas características? En la brevedad se refiere a la corta duración de las acciones que se desarrollan en los cuentos, ya que presentan una exposición reducida de hechos. Y esta es una característica que tiene el cuento y que no la tiene la novela. Generalmente la novela es extensa y el cuento es breve. Otro concepto que tenemos de brevedad es que es la extensión. Por ser breve no se puede abundar en detalles. Lo más importante es la acción. Como número 2, la temporalidad. Es el tiempo que transcurre en la ficción narrada, desde la introducción hasta el desenlace. O sea, temporalidad se refiere al tiempo. Unidad. Se desarrolla un solo suceso, en torno a él se construye el cuento. Esta característica está ligada a la brevedad. También tenemos otro concepto en unidad, que los elementos del cuento se deben organizar de modo que generen en los lectores el efecto deseado por el autor. Es decir, que en la unidad, si el tema central es la familia, pues tiene que continuar con ese tema. No podemos perder la idea principal que tenemos al momento de redactar o estar leyendo una historia. Intensidad. Está relacionado con la brevedad y con la forma en que se presenta o que es presentada la atmósfera del cuento. Ser inesperado. También consiste en crear un clima mediante el cual el lector se identifica con los motivos o circunstancias que llevaron al autor a escribir la obra. Ello se logra cuando los elementos expresivos se juntan al tema y el ambiente. Como número 5, encontramos la originalidad. Un elemento importante en la originalidad es el desenlace, el cual debe de ser inesperado. Además de eso, sabemos que un cuento no puede tener el mismo final que otro, porque ahí ya no habría originalidad. Como les mencioné al inicio, hay diferentes tipos de cuentos. Entre ellos el realista, el maravilloso, el fantástico, el de ciencia ficción, el policial y el de terror. El realista, pues como su misma palabra lo dice, presentación creíble de la realidad. Es decir, que si en un cuento dice que Juana va a la escuela, nosotros también vamos a la escuela. O sea que es realidad. No va a decir que Juana tiene alas y se va volando a la escuela. No. El maravilloso, la realidad aparece modificada en su totalidad. Todo es posible. Una característica también del cuento maravilloso es que empieza con frases como: érase una vez, en un reino muy lejano y hace mucho tiempo. Esta es una característica de los cuentos maravillosos. Los cuentos fantásticos, elementos reales más elementos extraños, provoca incertidumbre en el lector y ruptura del orden habitual cotidiano o previsible. Además, en el cuento fantástico, una de sus características consiste en que se inicia como un relato creíble, en el que un hecho extraño o inexplicable conduce la acción hacia un desenlace inesperado. El cuento de ciencia ficción. Proyección de los adelantos de la ciencia y la tecnología. Puede desarrollarse en un futuro ideal. Recordemos que en este tipo de cuentos los avances científicos y tecnológicos cumplen un papel en la definición del ambiente. Los personajes pueden viajar a través del tiempo y del espacio. El cuento policial. El cuento policial tiene como característica un crimen o robo cometido. Narra la historia de la investigación o historia de un crimen. Además, la acción se centra en un hecho delictivo generalmente aclarado por un investigador. Finalizamos con el cuento de terror, que busca generar en el lector miedo y angustia. Aprovecha elementos culturales y miedos comunes. Los ejercicios que van a realizar están en el documento que les voy a compartir.
Una buena educación es sin duda un regalo para toda la vida.